Cuando pensamos en Suiza, es común imaginar montañas nevadas, ciudades ordenadas y una sociedad marcada por la precisión y la estabilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen moderna existe una riqueza cultural profundamente arraigada en sus tradiciones. Porque las tradiciones son mucho más que celebraciones o costumbres heredadas. Son la memoria viva de una sociedad. Son la forma en que una comunidad conserva sus valores, fortalece su identidad y mantiene el vínculo entre pasado y presente. Hoy recorreremos algunas de las tradiciones más representativas de Suiza. Desde antiguas celebraciones alpinas hasta costumbres familiares y símbolos nacionales que siguen vigentes. Porque detrás de la imagen moderna de Suiza existe un país profundamente conectado con sus raíces. 1. Las tradiciones alpinas, el vínculo entre el hombre y la montaña. En el corazón de Suiza, donde las montañas se elevan majestuosas hacia el cielo y los valles parecen dibujados con una precisión casi imposible, nació una de las relaciones culturales más profundas del país. La relación entre el ser humano y los Alpes. Antes de los relojes, antes de los bancos y antes de la imagen moderna de orden y prosperidad, la vida en Suiza estaba marcada por la montaña. Los Alpes no eran un paisaje para admirar. Eran una realidad que definía la existencia. Montañas inmensas rodeaban pequeñas comunidades aisladas. Los inviernos eran largos. La nieve cubría caminos y campos. La tierra imponía sus condiciones. Y en medio de ese entorno desafiante, las personas aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza. Fue ahí donde nacieron las tradiciones alpinas. Tradiciones que no surgieron como entretenimiento ni como espectáculo. Surgieron como parte de la supervivencia. Cada estación marcaba un ritmo. Cada cambio climático transformaba la vida cotidiana. Y cada tarea colectiva se convertía en un acto esencial para la comunidad. Cuando llegaba la primavera y la nieve comenzaba a retirarse lentamente de las montañas, los pastos altos volvían a llenarse de vida. Era entonces cuando las familias se preparaban para uno de los momentos más importantes del año. El ascenso del ganado hacia los prados alpinos. A primera vista, podría parecer solo una actividad agrícola. Pero en realidad era mucho más que eso. Era un ritual que unía economía, comunidad y tradición. Las vacas eran adornadas cuidadosamente con flores, coronas y enormes campanas. Los colores resaltaban contra el verde intenso de los campos. Las campanas resonaban en los valles. Las familias acompañaban el recorrido. Y el movimiento del ganado se transformaba en una escena cargada de simbolismo. No era solo el traslado de animales. Era la celebración de la abundancia. La confirmación de que un nuevo ciclo comenzaba. La esperanza de que la temporada en las montañas traería prosperidad. Cada campana tenía un sonido particular. Cada adorno expresaba orgullo. Cada detalle convertía una necesidad práctica en una ceremonia colectiva. Y esa ceremonia revelaba algo profundamente importante. La vida alpina dependía de la cooperación. En las montañas, nadie sobrevivía solo. El clima era duro. Las distancias eran grandes. El trabajo era exigente. La comunidad no era una opción. Era una necesidad. Por eso las tradiciones alpinas no celebraban únicamente la naturaleza. Celebraban la unión entre las personas. Celebraban la colaboración que hacía posible la vida en un entorno difícil. 2. Wingen, del deporte de pastores al deporte de alta competición. La lucha suiza o bien Wingen es una lucha entre dos hombres fuertes, con reglas y acciones específicas. Entonces, los así llamados Bosen, los mejores luchadores, se miden con motivo de fiestas de lucha pequeñas y grandes. En las fiestas helvéticas de lucha y alpinas se determina cada 3 años el rey helvético de lucha o bien Genosischer Wingerkönig. La lucha suiza se distingue de la lucha oficial de competición sobre todo por la definición clara de las acciones y el hecho de que los luchadores llevan camisas y pantalones largos, encima del cual se pone un pantalón corto de luchador de drill resistente. Las perneras de este pantalón de lucha están arrolladas permitiendo agarrarlas. Las raíces de la lucha suiza son difíciles de identificar. Una primera representación del siglo XII en la Catedral de Lausana muestra ya una típica acción de la lucha. En la Suiza central y el Mittelland, una variedad de lucha similar, el Oseluf, eran parte integrante de la cultura de fiestas.
En numerosas fiestas de granja alpina y en tabernas, se luchó por un trozo de pantalón, una oveja u otros productos naturales. La gloria del vencedor cuenta más que el propio premio. La lucha suiza fue reanimada en la primera fiesta de pastores alpinos al Viertenfest Sunspun en 1805, en una época cuando Suiza fue controlada por las tropas invasoras francesas. El objetivo de esta fiesta fue expresamente reforzar la conciencia nacional suiza. En el siglo XIX, las fiestas de lucha y los maestros de deporte llevaron la lucha suiza a las ciudades. Así es como, partiendo de un juego original de pastores y campesinos, se desarrolló un deporte nacional suizo. El deporte de la lucha suiza y sus fiestas están vinculados estrechamente con varias costumbres y tradiciones. 3. Cuerno alpino, siguiendo las huellas de los sonidos naturales. En el curso de la historia, el cuerno o trompa alpina se cayó casi completamente como instrumento de los pastores en Suiza. Con la aparición del romanticismo en el siglo XIX y de folclore y turismo, la trompa alpina vivió un nuevo auge, convirtiéndose en símbolo nacional. Tal como los dieridos, las trompetas de bambú o madera de los indios o los cuernos africanos de madera, las trompas alpinas se cuentan entre los instrumentos de viento originales de madera. La trompa alpina fue documentada por primera vez en Suiza a mediados del siglo XVI por el investigador de la naturaleza Konrad Gessner. La Asociación Suiza del Canto a la Tirolesa Schweizerhodler Verband, al que también pertenecen los músicos de trompas alpinas, cuenta hoy con un total de 1.800 músicos de trompas alpinas en Suiza y todo el mundo. Y su número va aumentando. 4. El canto a la tirolesa, en Suiza. La llamada de un pico a otro, la comunicación de una granja alpina a otra fueron el origen del canto a la tirolesa. El amor a la naturaleza y a la patria son hasta hoy en día los temas centrales de esta música alpina, identificable ya después de los primeros sonidos. El canto a la tirolesa o bien joden se define como un canto con cambio del registro de pecho al registro de cabeza en sílabas sin significado de palabra. El canto a la tirolesa se ha extendido a todo el mundo. Sobre todo en las regiones montañosas e intransitables se han desarrollado otras formas naturales de este tipo de canto, para comunicarse de una montaña a otra o bien para juntar las vacas. Presumiblemente los primeros cantos datan de la Edad de Piedra, mientras que los primeros cantos en coro surgieron en el siglo XIX. Desde 1971 se escuchan en las misas también cantos religiosos a la tirolesa. Hoy en día hay unas 2000 composiciones de canciones suizas a la tirolesa, sobre todo en alemán, pero también en francés. En la Suiza italiana o retorromana ya no se practica el canto a la tirolesa, cantándose a lo sumo canciones de habla alemana. 5. Costumbres navideñas. En el Concilio de Nicea de 325 se fijó el nacimiento de Cristo en el día 25 de diciembre. Esta fecha cercana al solsticio de invierno debía competir con las fiestas paganas de invierno. La fiesta de Jesucristo, en primer lugar puramente eclesiástica, se iba convirtiendo en una fiesta familiar con la cena navideña como punto culminante. El reparto tradicional de regalos y el árbol de luces se extendieron solo en el siglo XX desde los centros urbanos a los pueblos. En el Ticino existe la vieja tradición de montar un Belén en casa y colocar un pino adornado en la plaza del pueblo. Canciones y música instrumental se convirtieron en elementos importantes de las tradiciones navideñas. Aparte de la música casera, son muy populares en la época de Adviento los conciertos en iglesias, las serenatas con trompetas en las torres de iglesias, los cantos currende en público y las serenatas del Ejército de Salvación. Sirven a menudo para fines caritativos y su apoyo financiero sustituye en medida creciente el intercambio de regalos personales. 6. Costumbres de carnaval. Disfrutar antes de la Cuaresma con todos los sentidos, en forma divertida e incluso desmesurada, asumir con la ayuda de máscaras y disfraces en forma transitoria otra identidad. Para ello sirven las fiestas de carnaval en las diferentes partes de Suiza. Las fiestas y tradiciones de carnaval son muy variadas en las diversas regiones, tal como es de esperar de un país federalista como Suiza. Las tradiciones de carnaval nacieron de diferentes costumbres paganas de primavera, cultos cristianos y costumbres populares seculares. En algunos cantones, el carnaval se basa en primer lugar en la costumbre pagana de ayudar al sol amenazado por los demonios del invierno con un ruido tremendo y expulsar el invierno y sus espíritus con la ayuda de máscaras.
Las fiestas más conocidas son el Basler y Lucerner Fastnacht, el Rabadán de Bellinzona, el Chiembase del Liestal y la Chagatta del Valle Occidental. Otras fiestas conocidas de carnaval incluyen, por ejemplo, el Fastnacht de Solotón, la Greteschel de Zug, el Gideos Estos de Herisau, así como en la Suiza de habla francesa, por ejemplo el Carnaval de Fribourg y los Brandens del Vaud. Estas tradiciones de Suiza son mucho más que costumbres antiguas. Son expresiones vivas de identidad. En el sonido del cuerno alpino. En las voces que cruzan los valles. En la fuerza del Wingen. Y en la vida cotidiana de los Alpes. Permanece viva la memoria cultural de un pueblo. Porque las tradiciones mantienen vivo aquello que define a una sociedad. Y en Suiza, esas tradiciones siguen resonando entre montañas, comunidades y generaciones. Si quieres seguir descubriendo las raíces culturales más fascinantes del mundo, acompáñanos en Mundo sin Límites, donde cada tradición revela el alma profunda de un país. Nos vemos en el próximo recorrido.